Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola, Miquel? ¿cómo estás? Buenos Miquel, días. ¿qué ¿cómo tal? estamos? Muy Hola. buenas tardes, México, buenas noches, España. Exactamente. Bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Me Muchísimas gustaría haber gracias. viajado a México. Que la próxima vez me podéis pagar un billete de avión. Voy allí, nos sentamos en algún café. Pero bueno, por ahora Claro, empecemos así poco a poco. sí, ahora para para la Feria de Guadalajara del próximo año. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Adelante, Víctor. Muy bien, pues amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas tardes tengan ustedes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Miquel Santiago, de quien estuvimos leyendo su novela En plena noche. Parece que ha resultado bastante controvertida en el grupo, entonces pues ya iremos platicando y haciéndole las preguntas. En primera instancia, Albert nos va a leer una pequeña semblanza de Miquel y empezamos con las preguntas. Miquel, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes, señores y señoras. Estoy encantado de estar aquí. Hola, amigos de Recomiéndame un buen libro. Miquel Santiago nació en Portugalete. Comenzó escribiendo relatos y novelas cortas y publicando sus propios ebooks, con lo que consiguió llegar a la lista de bestsellers de iTunes, Amazon y Barnes & Noble. Ha vivido en Irlanda y en Ámsterdam. Actualmente reside en Bilbao. Ediciones B ha publicado sus novelas La última noche, en Tremor Beach, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces y El mentiroso. Todas ellas han escalado hasta los primeros puestos en las listas de bestseller en España. Han sido editadas en una veintena de países, conquistando por igual a los lectores y a la crítica literaria. En la actualidad está considerado como uno de los mejores autores de thriller a nivel internacional. Y bien, aquí está con nosotros en Recomiendan un buen libro, porque justamente hoy terminamos de leer En plena noche, libro leído durante este mes de diciembre. Y pues bueno, libro, como ya lo comentó Víctor, que ha gustado y que ha generado mucha controversia por lo bueno y completo que está. Miquel, bienvenido seas y bueno, comenzamos con las preguntas para aprovechar el tiempo y de una vez irnos con todo a la sala. Bienvenido seas, Víctor. Jenny, adelante con tu pregunta. Bienvenido, Miquel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues fíjate que a mí me vieron tres cosas que me gustaron de tu libro. Una fue cómo la memoria puede jugar con nosotros, cómo nos puede jugar esa trastada, ¿no? De olvidarnos y de repente volver a recordar todo. También me gustó el cómo pues, nos juegas eso de lo que son las redes sociales, el cómo nos puede dañar, cómo puede acabar con nosotros, cómo puede llegar hasta envolvernos. También me gustó mucho Buenas tardes. que tocas sobre el mundo del rock. Con este grupo, toda la experiencia que por lo que tú nos contaste al final, pues es también parte de ti, ¿no? Parte de tu experiencia en esta novela. Y yo quería preguntarte, para empezar, ¿hay una playlist? Y si hay playlist, ¿cómo fue el origen de que tu idea de poner parte de tu vida, de ti y del rock en tu novela? Jennifer, ¿verdad? Eres Jennifer. Muchas gracias Así por la es. pregunta, ¿eh? Y por los comentarios también. Pues la verdad es que esta pregunta tiene mucho peligro porque me haces una pregunta muy general y puede que me ponga a hablar y no termine. Así que voy a intentar limitarme un poco para dar la oportunidad al resto de los compañeros y compañeras también de que tengan su trozo de rollito de Miquel. Bueno, pues te diré que, bueno, te diré que hay una playlist que de hecho en mi página web, miquelsantiago.info, si vas a los libros, está En plena noche, clicas en plena noche y hay un montón de material que yo le llamo material friki, que pues es un material que me gusta poner ahí tanto para los que no conocen la obra como para los que ya se la han leído. Son pequeñas recreaciones de los objetos que aparecen en el libro. Ya sabéis que este libro tiene muchos objetos. Hay corazones de papel, hay entradas de conciertos, hay vídeos de VHS. Y entonces, todo esto, pues nos hicimos unos montajes, un amigo mío que es artista aquí en Bilbao, hicimos unas fotos y bueno, nos lo pasamos bien y ahí está todo en mi página, junto con
como tú me has preguntado, la playlist de unos 40 temas que aparecen en el libro, en el orden en el que aparecen, que también la tienes ahí en Spotify si quieres y si no están los títulos. Después, se me ha acabado de olvidar la última pregunta. A ver, por favor, Jennifer, ¿cómo era tu última pregunta? Por favor, perdón. ¿Cómo fue el origen de tu idea Sí, de poner sí. parte de tu vida, del rock y de ti mismo en tu novela? ¿Ya lo tenías Bueno, mira, planeado? no, mira, es que esta pregunta da pie a una respuesta muy personal y muy divertida también. Bueno, depende cómo la mires. Pero yo acababa de publicar El Mentiroso en el año 2020, que fue el año en que la pandemia golpeó aquí en España. No sé cómo era México, me imagino que fuimos todos a la vez. Pero bueno, aquí en España en el 2020 no sabíamos si teníamos que publicar las novelas, si teníamos que esperar. Yo me arriesgué porque además, como me gusta tanto escribir y siempre tengo una novela más avanzada, ya no quería esperar otro año, así que le dije a mi editora que saliésemos en junio. Y salimos en junio y fue muy bien. El Mentiroso, la verdad es que vendió muy bien en España, que fue el debut de este pueblito, que es Illyumbe, que es un poco el universo en el que también sucede En plena noche y donde yo planeo que sucedan otras tantas novelas. Siempre con este concepto de que sean novelas autoconclusivas, novelas independientes, pero que tengan hilos conductores, cameos de personajes y esta suerte de guiños al lector que se las lee todas las de Illyumbe. Bueno, pues entonces lo que yo contaba es que estaba allí bueno, estaba veraneando en Mundaka, en un pueblito de la costa vasca aquí, está muy cerca de Bilbao, y yo sabía que mi chica estaba embarazada y había ido al ginecólogo sola, porque claro, con la pandemia solo podía ir sola, no podía entrar el marido, ¿no? Y entonces me llamó y yo estaba haciendo la promoción desde el hotel donde estaba, haciendo entrevistas, Zooms como este, y entonces en un ratito de descanso me dijo, bueno, Miquel, estaba en el ginecólogo, ¿estás sentado? Y yo le dije, sí. No estaba sentado, pero le dije, sí. Dijo, bueno, vamos a tener dos en vez de una, vamos a tener mellizas. Entonces sí que me senté, me vino a la imaginación mi ascensor, mi coche, todo lo que iba a tener que cambiar, que después no ha sido tanto. ¿Y por qué os cuento esto? Porque yo en realidad en ese momento no tenía ni idea de la siguiente novela que iba a escribir, estaba como en un momento muy perezosito, acababa de terminar una novela, estaba en plena promoción, no tenía ninguna prisa. Pero de pronto mis mellizas iban a venir el 8, bueno, vinieron el 8 de enero del año pasado, yo no sabía cuándo, pero supe que tenía exactamente 6 meses para escribir una novela, porque yo en aquel momento pensé que mi vida se iba a ir por el retrete, por decirlo de alguna manera, en cuanto nacieran mis mellizas y que no iba a poder escribir. Entonces, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Porque yo desde hace mucho tiempo tenía pues, algunas pequeñas coordenadas de hacer una novela muy centrada en el mundo de la música, es algo que conozco bien, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Y aquella misma noche abrí una página en mi ordenador, una página en blanco, y dije, bueno, yo tengo que escribir una novela, me da igual cómo. O sea que, Virgencita, mándame la novela. Y me vino a la cabeza juntar la historia de las bandas de rock, que yo la tenía muy dominada porque era mi propia experiencia personal de mi juventud, y esto se encadenó con la idea de la desaparición y con otra vieja idea que era un personaje que es un culpable, que él no sabe si fue culpable o no de un caso de desaparición porque él tuvo amnesia, que era una idea que ya había desarrollado en El Mentiroso, pero la descarté. Bueno, la utilicé un poco, si leéis El Mentiroso veréis que también la amnesia es un poco el hilo conductor de la novela, pero son de estas cosas que se quedan en el bloc de notas. Entonces cogí esta especie de brocheta de 3 ideas, banda de rock, desaparición, amnesia, y os puedo decir que eso ha sido una novela milagrosa. Ha sido una novela que ha avanzado a un ritmo frenético de escritura. La he escrito en apenas 6 meses. El borrador, que prácticamente es la novela que habéis leído, quitándole algunas cosas que le quitamos más tarde. Y fue, yo creo que producto de la desesperación y del vértigo de que iba a ser padre de mellizas, que se juntaban a la hermana mayor, que ya son 3 niñas, y dije, tengo que sacarla adelante. Entonces, había mogollón de situaciones en las que un escritor, pues por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela y
hay cosas en las que yo mastico y me tomo una semana para decidirlas, decir, bueno, a ver, este puzzle, este enigma, este giro de la trama, bueno, me lo voy a tomar con calma, voy a dar 2 pasos atrás, lo voy a mirar de lejos, lo voy a mirar de cerca. En plena noche no hubo nada de esto. Decidía todo en el día. Decía, hoy tengo que escribir este capítulo, me da igual cómo, y tomaba unas decisiones que, bueno, son las que habéis leído, espero que os hayan gustado. No me estoy disculpando por si acaso algo no me ha gustado, pero me defenderé con este argumento en caso de que algo no os haya gustado. Iba como los tanques rusos en la Segunda Guerra Mundial, salían sin pintar a la fábrica, ¿no? Pues yo igual, o sea, la novela salió frenéticamente. También el secreto de que sea una novela rápida. Así que ya veis que tienen peligro las preguntas porque me enrollo. No voy a cortar. Gracias por la pregunta, Jennifer. No, muchas gracias a ti, me Miquel. La extiendo. verdad que qué historia tan guay de que nos hayas comentado todo esto, ¿no? De tus hijas y de cómo lo puedes hacer. En qué corto tiempo nos la contaste. Muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer, por la pregunta. Juana Inés, adelante. Pues, de alguna manera, ¿qué tal? Buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para ti. Sí. De alguna manera ya se la respondiste a Jenny. Yo lo que quería preguntarte era, estando en este mundo de la música, ¿qué tanto estabas tú dentro del personaje principal? De hecho, ya lo respondiste. Una etapa de tu juventud, ¿no? Porque no hablas de tu ser músico ahorita, sino de lo que sucedió hace tiempo, ¿sí? Pero me parece que ya la habías respondido, ya la respondiste con Jenny. No, pero no te preocupes, Juana Inés, porque tengo más kilómetros de respuesta todavía. Bueno. O sea, podemos avanzar 3 o 4 kilómetros. Muy bien. No, pero bueno, te contaré que mi primera vocación fue la música, que yo entre los 19 y 27 años prácticamente me consagré al rock. Yo tenía mi banda, grababa mis canciones. De hecho, mis primeras creaciones literarias prácticamente fueron canciones, fueron mis primeros poemas, poesías, canciones que escribía, y también de una manera muy parecida a la de un escritor. Quiero decir, yo me iba a mi local de ensayo, me llevaba ahí un café y me sentaba con un bloc de notas. En realidad ya empecé a ser escritor allí, ¿no? Pero lo que pasa es que en aquellos días había una guitarra también y más cerveza. Ahora tomo mucho más café, pero en el local de ensayo había y después, claro, venían los músicos, compartías, creábamos las canciones entre todos. Después ese proyecto, pues por muchas razones que no me voy a alargar, pero mira, una de las razones o uno de los grandes golpes que sufrí en esa carrera fue algo muy parecido a lo que les ocurre a los de Abruac. Porque nosotros también tuvimos la llamada de un productor de Madrid, que era el productor, entre otras, de bandas como Ella Baila Sola, que no sé si en México la conocéis, pero eran un dueto de chicas, igual no llegó a México, pero es de los años 90, en fin. Un grupo importante en España. Y este hombre nos vino a ver a Bilbao, bueno, y le organizamos un concierto, lo mismo que hacen los de Abruac en la novela, y solo que pasaron 2 cosas. Una, no desapareció nadie, aunque casi, porque la verdad que nuestro manager casi lo tiramos a la ría. Y además, este manager nos dijo que no, este gran productor nos dijo no, mira, no, tal, este proyecto, esta banda la tengo muy vista, es un estilo que ya existe, ya está en el mercado. Bueno, pues en otra situación, igual con más madurez, hubiésemos sabido encajar esta historia, ¿no? Pero con aquella edad, jovencitos y siendo un poco inmaduros, nos tumbó un poco la respuesta negativa del manager. Entonces, sucedió que él, este productor, más tarde me citó a mí solo, ¿no? Fue una cosa muy rara, no llegó a ninguna parte, pero fue como, no sé si me estaba tentando a irme yo solo con él. Bueno, hubo una conversación, ¿no? Al día siguiente con un café, tal. Y yo, por ser pues, leal o fiel a mi banda o por no entender el lenguaje secundario de este hombre, pues no pasó nada más, ¿no? Y siempre me ha quedado la duda de quizá este tipo me tiró a mí
los tejos ese día, ¿no? Y no le hice caso, ¿no? Entonces, en plena noche también viene a ser una respuesta a qué hubiese pasado si yo ese día me hubiese enterado un poco más de lo que estaba pasando y me hubiese ofrecido a irme a Madrid a grabar, etc., ¿no? A mí no me pasó. Empecé a viajar como producto un poco de la muerte de este proyecto musical. Me fui a vivir a Irlanda y en Irlanda se me metió un duendecillo por la oreja y me puse a escribir. Y digamos que gracias a que no tomé aquella decisión, puedo escribir, con lo cual nunca se sabe qué hubiese pasado. Pero lo que sí sé es que me terminé haciendo escritor. Así que bueno, puede ser una buena noticia incluso, ¿no? Gracias por Claro. la pregunta. Gracias por Muy interesante que esto de que dices, ¿no? Que fue como, ¿qué hubiera pasado? Que hubieras cortado con todos tus amigos y todo lo que sucedió, ¿no? Es que sabes, Juana Inés, ¿verdad? Me he acordado bien de tu Sí, nombre. Sí. sí. Mira, la novela tiene un punto de estas preguntas. Esta es una pregunta muy humana, que a mí me gusta. Seguro que conocéis Regreso al Futuro o Back to the Future, como se llama la película, no sé cómo la habrán traducido en México. Pero es una película muy famosa, como de ciencia ficción, pero se hace una pregunta que es muy buena, ¿no? Que es, hay un momento en tu vida o hay una serie de momentos en tu vida que son como un giro de guión, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en aquel momento te fuiste con esta chica o no te fuiste, dijiste esto o no lo dijiste, tomaste esta decisión? Entonces, yo creo que, aquí no sé cuántos estamos, pero yo creo que todo el mundo alguna vez se ha hecho esa pregunta, es decir, miras hacia atrás y dices, ¿y si? Entonces, la novela sí que va de esto, porque Diego, aunque en realidad el Easy de los de Abroac es un poco terrible, porque en realidad es qué hubiese pasado si Lorea no hubiese desaparecido, ¿no? ¿Cómo hubiese sido nuestra vida si este hecho terrible que fue la desaparición de Lorea no hubiese sacudido nuestras vidas y nos hubiese disparado en todas las direcciones, separado y traumatizado, ¿no? Entonces, bueno, es vamos a decir, dentro de la clave negra y la clave de thriller que sucede en la novela, es una pregunta absolutamente dramática, humana en general, ¿no? Entonces, bueno, está un poco basada en mi vida, pero un poco acelerada hacia lo oscuro, vamos a decir. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Marien, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal, Miquel? Marien, hola. Dices que es una novela rápida de 672 páginas. ¿Cómo sería si no hubiera sido rápida? Pero bueno, terrible. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas. Mira, una es, ¿cómo fue que te decidiste por escribir thrillers? Y la otra es el nombre, me llamó mucho la atención el nombre de Doctora Ayahuasca, porque pues es algo que conocemos en México, no sé si de ahí vino o qué. Esas son las dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, perdona, se me ha ido la primera, porque me has hecho pensar rápidamente en otra cosa con la ayahuasca. ¿Cómo era la primera? Perdón. Lo de los thrillers, sí, no te molestes, ya está, muy bien. Lo de los thrillers, desde luego, no es que sea una decisión consciente. O sea, yo comencé, sí que hice unos cuantos pinitos. Yo empecé con los relatos. Cuando me mudé a Dublín, en este primer viaje que hice, que os he contado, que me fui a vivir allí, yo me dedicaba al mundo del software, hacía programación. De hecho, yo estoy seguro de que coincidí con algún compatriota vuestro allí. Y bueno, en Ámsterdam estoy seguro, porque había una colonia de mexicanos de la leche en la empresa en la que trabajaba. Y yo empecé con un blog, yo escribía relatos y yo estaba muy influenciado por los relatos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de Stephen King. Me gustaba ese mundo de la fantasía, lo paranormal, que se cruza con lo oscuro, con lo criminal, lo negro. Patricia Highsmith, no sé, estos autores para mí como paradigmáticos, ¿no? Que me dieron como Truman Capote, me dieron como esas primeras grandes líneas de lo que me atraía, ¿no? Entonces yo casi mis primeros relatos ya eran relatos en clave negra, relatos donde había violencia, donde había enigmas, donde había misterio, donde había puzzles. Y desde entonces yo creo que he ido evolucionando en diferentes novelas. Esta que habéis leído es la sexta novela que publico. Mi primera novela es una novela muy Stephen Kingiana, que ocurre en una playa de Irlanda.
hay 2 casas, en una vive un pianista, en la otra vive una familia norteamericana, y que no se sabe muy bien qué hacen allí, y ese enigma, y hay una serie de hechos paranormales, de sueños, construyen la novela, una novela enigmática sobre premoniciones, también con escenas violentas. Eso fue un poco, esta novela, que es La última noche en Tremor Beach, fue un poco el cimiento de una serie de novelas que han tenido ciertas cosas, claves tonales y de estilo muy parecidas, ¿no? La voz narrativa en primera persona. En más de una de mis novelas aparecen personajes artistas, como los protagonistas nunca son detectives profesionales o gente que se dedique al mundo de la seguridad. Son pintores, jazzmans, pianistas, en este caso una estrella de rock, en el caso del mentiroso un jardinero. Entonces me gusta ese personaje, es como una especie de alter ego o de superpersonaje, porque a pesar de que yo voy cambiando de personaje, le pasa un poco como a las películas de Woody Allen, que siempre hay cierto superpersonaje que aparece todo el rato, ¿no? Encarnado, con diferentes temperamentos, con diferentes problemas y motivaciones, pero es este superpersonaje. Yo estoy intentando salir de este superpersonaje. Para mí es un problema a nivel creativo. Quiero escapar del superpersonaje. Ahora con la siguiente novela estoy intentando crearme a mi primera mujer, hablar en primera persona desde la óptica de una mujer. Es un desafío. Pero bueno, ¿por qué te contaba todo esto? Bueno, pues porque estas decisiones del thriller en realidad fueron sencillamente lo que me gustaba, ¿no? Intentar lo que me gustaba. Intenté otras cosas más literarias, más de hacer una novela trágica, pero no me divertía tanto escribiéndolas. Me gusta y me llama la atención y me motiva pues, escribir enigmas, escribir escenas de tensión, crear suspense. Quizá porque tengo un carácter nervioso, no lo sé. También porque soy muy fatalista y se me da muy bien imaginar situaciones horribles, ¿no? Cosa que teniendo 3 hijas es un problema, desde luego lo adelanto. Y sí, esta fue un poco la razón. Y respecto a la segunda pregunta, que era... ¿cuál era la segunda? Lo de la ayahuasca. Sí. Ayahuasca. Pues mira, lo de la ayahuasca fue que tengo aquí bueno, pues... Mira, en las novelas siempre hay un capítulo de agradecimientos, ¿no? Que agradeces a todos los que te han ayudado a escribir tu novela, para bienes, para todo el mundo, tal. Pero hay un capítulo que yo nunca escribo, que es el capítulo de desagradecimientos, ¿no? ¿A quién obstaculizó que esa novela se hiciese? Y entre esos desagradecimientos tengo a unos amigos míos que son los que me llaman para salir a tomar una cerveza de vez en cuando y me lían, me hacen estar hasta tarde de fiesta, me ayudan mucho. Y hablando con ellos, les dije, estoy escribiendo una novela donde hay un grupo hippie y tal, ¿cómo los llamaríais? Y entonces uno de ellos me propuso la palabra ayahuasca. Ayahuasca es un nombre súper guay, suena muy hippie, como la droga, lo psicotrópico, tal, no sé qué. No sabía, no sé si el origen es mexicano, la verdad es que ahora no lo he investigado a fondo, pero bueno, si es mexicano, pues mira, me alegro. Y es una palabra que tiene sonoridad, cumple uno de los requisitos importantes en estas tramas tan complejas, que es apuntar y anclar muy bien determinado objeto, determinado personaje, ¿no? Es un nombre muy diferente, suena bien en castellano, con lo cual ahí se quedó, ayahuasca. Así que fue un poco la razón. Si me estoy estirando mucho, me lo podéis decir, que yo veo que vamos 25 minutos, no sé cuántas preguntas más quedan. Quedan como 15 preguntas, por ejemplo, o menos. Como unas 10. Más o menos. Vale, para que me dosifique. Venga. Muy bien. Muchas gracias. Amanda, Sí, adelante, Mariana. Amanda, por favor. Hola, buenas noches, Miquel. Buenas tardes a todos. A ver, medio contestaste esta pregunta porque ya dijiste que te tardaste menos tiempo por estar esperando a tus gemelas. Y bueno, si no hubiera habido este evento, más o menos cuánto tiempo te toma escribir una novela de este tamaño. Gracias, Amanda. Debo decirte que tienes un fondo por detrás que se ha vislumbrado un momento que me parece espectacular. O sea, quizá para la gente de México sea una cosa muy normal. ¿Qué es? ¿Es una montaña? Así es.
es Madre el mía. teposteco. Lo voy a googlear, ¿eh? Ok. Después de esto. Qué maravilla. El lugar se llama Tepoztlán. Tepoztlán. Bueno, es que si me ponen los dientes largos, con perdón, qué maravilla, qué ganas de viajar a vuestro país, os lo juro. Bueno, dicho esto, voy allá. Con la duración normalmente del proceso, pues suelo andar sobre los 8 meses. A ver, mi método, vamos a ver, que voy a intentar hacerlo en 5 minutos esto, pero básicamente yo siempre estoy cocinando alguna idea, siempre tengo diferentes pequeños archivos que voy rellenando de nuevas ideas. Pues tengo esta historia que comienza con una banda de rock, un atropello, hoy se me ha ocurrido además que no sé qué, y siempre tengo como un vivero, un jardín de tramas y premisas que están como compitiendo entre ellas, ¿no? Yo las voy alimentando y cada una tiene un peso parecido. Pero entonces de repente hay una que un día despunta por alguna razón, se conecta con otra idea, se conecta con un personaje, completa todo lo que necesito para arrancar, ¿no? Es como una brocheta que se engarza de todo lo necesario, ¿no? Tengo la ambientación, tengo el personaje, tengo la mecánica de narrativa, por ejemplo, en Plena Noche ya sabía que iba a hacer un quién lo hizo, que iba a hacer una novela a 2 tiempos, entre 1990 y el año 2020 o 21, no me acuerdo muy bien. Una historia donde el viaje emocional del personaje es regresar a ese pueblo que le hizo daño. Entonces, cuando todo esto de repente se junta, ya tenemos una gran candidata a ser novela. Ya puedo empezar con cierta seguridad, ¿no? No quiere decir que no me vaya a trancar, pero que tengo más posibilidades de tirar para adelante. Entonces, yo en este momento lo que suelo hacer es comienzo un diario, una bitácora con días, 12 de junio. Bueno, vamos a empezar, porque como un escritor tiene tanta soledad, pues yo me hablo a mí mismo. Entonces empiezo, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos? Me voy respondiendo preguntas y este proceso suele durar unos 2 meses. 2 o 3 meses. Que tengo como todas las preguntas respondidas, tengo todos los detalles, hasta cierto nivel. Pero bueno, estoy como... Y ahí empiezo ya a hacer una escaleta. Y digamos que la fase preparatoria de una serie de actos, escaleta, igual dura 4 meses y escribir después es relativamente rápido para mí. Yo escribo como 1500 o 2000 palabras al día cuando ya tengo claro todo lo que quiero hacer. Tengo además la virtud de que en primera persona es una voz muy veloz para mí porque conecto muy bien con la voz narrativa, digamos, con el carisma, ¿no? de la voz y para mí es como hablar. Y ya veis que hablar se me da bien. Entonces, voy tirando todo esto en el papel y después pues hay todos los días un trabajo de jardinería, de podar un poquito, de hacer arreglar las frases del día anterior, pero vuelta a empezar hasta que llegue un bloqueo o llegue algo inesperado que no suele ocurrir, pero por ejemplo ahora con la que estoy pues he tenido un bloqueo terrible de unos 15 días, neurótico total, porque he dejado de creer en el libro. Bueno, pues todas estas cosas que te ocurren cuando en realidad lo que tienes es un problema técnico, que es en el caso de la novela que me ha bloqueado, pues tenía una parte de la trama que no la tenía bien trabajada, una pregunta sin contestar, cosas que sobraban, demasiado tamaño para abarcar. Son diferentes cosas que ya con el oficio de hacer novelas te vas dando cuenta de, bueno, ¿por qué estoy bloqueado realmente? Pues porque no me apetece desarrollar a este personaje. Es que en el fondo hay que ser sincero, ¿no? Y cuando tienes un poco la valentía, ¿no? En el caso de una novela que tiene una fecha de entrega, pues no te queda más que sentarte y decir, bueno, es que tengo que tirar estas 10 páginas o este personaje es que no lo voy a abordar, ¿no? Lo voy a dejar más en un segundo nivel, la trama no puede crecer tanto y vas cogiendo esta especie de oficio, pues me imagino que como cualquier trabajo, ¿no? Y entonces, pues quitando bloqueos que suelen durar 2 semanas, tal, yo suelo tener 8 meses, 9 meses, una novela terminada. Después comienza una fase para mí que es de corrección, que suelo tener un ayudante, una Maya, aquí se llama Maya Granero, que es mi santa, Maya me hace un calendario de la novela,
porque yo fallo mucho con las fechas y pues, hay 2 sábados seguidos, un domingo que abre el supermercado y no debería abrir. Entonces Maya me hace todas las referencias y trabajamos, me hace todo. La verdad es que es una genio la mujer esta. Y después ya con esta fase pasamos a una última ahí entramos en un mundo de que me leo la novela unas 20 veces, porque siempre que hay una corrección vuelve a leer todas las correcciones, vuelve a ver si todas las frases, las sugerencias están bien. Y yo creo que en total serían unos 10 o 12 meses hasta que tenemos ya el texto definitivo. Pero para mí lo más duro es el borrador. Si consigo el borrador, lo demás es, bueno, es un trabajo arduo. Pero la neurosis y el insomnio y las depresiones, la casi lágrima, eso es el borrador. Y después ya, nada, trabajar. Gracias, Amanda. No, gracias a ti, qué amable. Muy bien. Maru Bolaños, adelante con tu pregunta. Muchísimas gracias. Hola, Miquel. Bueno, no sabes Maru. la emoción que tengo de estar aquí, súper fanática. La verdad es que mucha gente se queja del algoritmo en Amazon a la hora que compra uno libros. Dicen, siempre te dejan el mismo género. Pero gracias a eso que yo había descargado una novela de Stephen King, fue que aparece Miquel Santiago. Y me aparece la recomendación y dije, bueno, La última noche. Vamos a ver de qué se trata, este libro. La última noche en Tremor Beach. Y me engancho totalmente en tu novela. Totalmente me fui a Tremor Beach. Era espeluznante, sentía yo el sufrimiento del personaje que decía, estos sueños, es una premonición, me estoy volviendo loco, ok, me enganché. Y de ahí, pues dije, ¿y qué más tiene escrito? Y pues en un par de meses, pues tuve el placer de leer tus 6 novelas que están publicadas aquí en Ediciones B, y cada una me enganchó más. Y bueno, pues mil gracias, porque todas son, no, bueno, yo sí creo que tienes una novela una muy distinta, que es la Isla de las Últimas Voces. Correcto. Pero de inmediato me sentía yo en la niebla de Stephen King y decía, esto va a ser un novelón, y así fue. Y mi pregunta para ti es, hace un rato mencionaste a Alex, y yo decía, en el momento que estábamos leyendo ahora esta última novela, yo decía, ese es un jardinero se llama Alex. Decía, pues claro, es Alex Garaycoa del Mentiroso. Y lo primero que yo pensé es, pero ¿cómo? Si yo lo hacía ya trabajando con Joseba, y el gusto que me dio volverlo a encontrar con él y con Erin. Entonces, esta afinidad con Alex, ¿de dónde viene? ¿Lo vamos a volver a ver en otra novela, Miquel? Gracias, Maru. Gracias por leerte todos mis libros, gracias. Y gracias por la pregunta, que es muy interesante. Que me la hace mucha gente, por cierto. Claro, en el final del Mentiroso, para los otros miembros del club, en el final del Mentiroso queda muy abierto el destino de Alex. Todo indica a que va a entrar a trabajar en la empresa de su suegro. Bueno, es un final muy enrevesado. La verdad es que la familia de Erin y de Alex al final del Mentiroso queda muy abierto, ¿no? Parece que las siguientes navidades en esa casa no van a ser exactamente pacíficas, ¿no? Y entonces de pronto aparece otra vez segando la hierba en plena noche, cuando parecía y todo el mundo pensaba que iba a estar en otro sitio. Yo tengo una explicación para esto, pero claro, me la estoy guardando para otra novela. Pero sí que ocurre algo en la familia de Alex, de Erin y Zarcelaya, los Izarcelaya, que ellos, Alex no entra a trabajar con su suegro. Entonces, Alex, como tú bien dices, María Eugenia, y por hilar un poco y por informar al resto que igual les apetece adentrarse en el Mentiroso, Alex es el protagonista del Mentiroso. Alex, el jardinero este que está molestando a Diego con su segadora, es el protagonista del Mentiroso. Y ese es uno de los objetivos para mí de este universo de Illumbe, ¿no? Que aparezcan los personajes de otras novelas, que incluso tengan un pequeño papelito, y que sea divertido, ¿no? Que sea divertido encontrarte los personajes una y otra vez, como en tantos universos que ya conocéis como buenos lectores. Yo en mi caso siempre pongo la referencia de Tintín. No sé si sois seguidores de las historias gráficas de Tintín, pero en Tintín hay este mundo, esta especie de ensalada de personajes que aparecen, que el general Zapata, que aparece aquí, que, por cierto, hay una que transcurre en México, yo diría, ¿no? El Templo del Sol, ya que se llevó hasta México sus personajes también. Bueno, pues para mí es una inspiración. Para mí era el gran divertimento de los libros de Tintín,
encontrarme al personaje que en aquel capítulo en China era el jefe de la inteligencia y ahora, por cosas del destino, ha terminado en un cabaret pues lanzando puñales, ¿no? Era muy gracioso, ¿no? Aquello. Y ese mundo metaliterario es lo que yo pretendo con el Yungue, ¿no? Un pueblo de la costa vasca que yo espero que siga creciendo, tanto geográficamente, o sea, a nivel de partes, como de personajes, leyendas, historias. Por ejemplo, el libro de Félix Arcarazo, que también se menciona en Plena Noche, de este escritor que destapó los secretos del pueblo, salía en El Mentiroso. De hecho, Félix Arcarazo era el muerto, aunque no, igual lo estoy spoileando, pero era el que moría, El Mentiroso, y que en la tercera novela vuelve a aparecer. Ha tenido algo que ver en la trama de la tercera novela, que por cierto la personaje que estoy trabajando femenina es Medea Ruti, que es la policía de Plena Noche. Con lo cual ya veis que el objetivo es hacer una gran ensalada y que los lectores de esta serie encuentren los personajes una y otra vez, aunque se puedan leer las novelas de manera desconectada. O sea que, pues muchas gracias, Maru, por la pregunta. Buenísimo, muchas gracias a ti, Miquel. Gracias. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Miquel. Un placer. Qué interesante esto de que estés construyendo todo un universo alrededor de un pueblo. O sea, nos hace pensar en muchas otras historias, no necesariamente de libros, sino también de la televisión o del cine, en los que de pronto todo ocurre alrededor de un escenario establecido, ¿no? Está muy interesante. Yo quisiera saber, aunque ya explicaste un poquito en tu respuesta a Marian sobre lo de el super personaje que utilizas, ¿cómo es que, digamos, si te gusta? Yo, a diferencia de Maru, no he tenido todavía la posibilidad de leer tus novelas, ahora recién te conozco con En Plena Noche, pero este uso de la primera persona narrativa para poder ir avanzando en tu historia, ¿es una herramienta que tú utilizas a menudo o nada más la utilizaste en esta historia y luego utilizas diferentes herramientas para construir tu historia? ¿Cómo es que tú eliges decir, bueno, pues voy a contarlo desde el punto de vista del personaje principal como si fuera yo? Muchas gracias. Sí, Melissa, pues gracias por la pregunta, es muy interesante. Bueno, ya he comentado un poco de refilón, creo que Amanda era la pregunta, sobre cuando estaba hablando del método y de la rapidez escribiendo, que la primera persona es una voz que elijo porque, bueno, primero se me da bien, porque yo comencé antes de escribir novelas y mientras escribía mis canciones y antes de escribir mis canciones, yo sobre todo escribía diarios. Yo escribía diarios en primera persona y yo contaba en mis diarios, pues que yo empecé escribiendo un diario normal, o sea, un diario, vamos a decir, como diríamos, casi contable, ¿no? Hoy me he levantado, he hecho esto, he hecho lo otro, tal. Después ya pasé a un diario más emocional, claro, ya tenía una edad, entonces empecé a hablar de mis emociones. Pero llegó un momento en que como escribía tanto, porque escribía todo, empecé a disfrutar con la tonalidad, es decir, me hacía apuestas a mí mismo. Por ejemplo, hoy voy a salir, me encontraré con la chica que me gusta, apuesto, tal, no sé qué, tal. Hacía fichas de personajes, de la gente que conocía. Bueno, este tipo con el que voy a salir hoy, va, no sé, tal. O sea, empecé como a divertirme, ¿no? Dentro de mi diario empecé a ser creativo, aunque era mi vida. Pero bueno, empecé a ser creativo sobre cómo escribía, cómo planteaba mis propios sentimientos, apuestas hacia el futuro. No sé si las habéis hecho. Yo todavía sigo haciendo, tengo algunas manías, como hacerme apuestas a mí mismo y después volver a aquella apuesta a ver si conseguí esto o no conseguí lo otro. Bueno, digamos que tengo este mundo interior que a través del diario lo canalizaba. Entonces, para mí la primera persona es absolutamente intuitiva. Es una voz narrativa que domino. Esta resonancia subjetiva de las cosas, quiero decir, yo lo he analizado y una primera persona sobre todo aporta algo súper comprensible para todos nosotros, que es la resonancia entre la realidad y nuestro mundo interno. Es entre
cuando algo te toca, ¿cómo lo elaboras tú por dentro, ¿no? Y esto hace que la voz sea tan cercana, porque nuestra vida está llena de contradicciones entre lo que deberíamos hacer, lo que querríamos hacer y lo que hacemos finalmente. Y esa parte subjetiva de cuando, por ejemplo, a Diego está en el bar y unos tipos se meten con él y él lo que hace es salirse del bar, ¿no? Pero después dentro dice, yo les tendría que haber dicho algo, yo no sé qué. Esta parte es súper empática, conecta absolutamente con el que lo lee, porque la comprende, ¿no? Por eso me gusta la voz, me parece que tiene ese poder, tiene ese gran poder. Los personajes gustan, penetran, a la gente les cae mejor, quieren saber. Es una, para mí, creo, y bueno, lo digo por mi experiencia, la gente que se lee mis novelas normalmente dice que nunca las tira por la ventana. Igual las tira después de leídas, pero se las lee. Entonces, hay un micrófono abierto por ahí. Atención, que hay alguna cosa que está... Sí. Entonces, los defectos o los problemas que tiene la voz narrativa en primera persona, pues se pierde la capacidad de crear dos voces, dos situaciones opuestas, jugar con la... Vamos a decir, lo que no me sale la palabra, con la... Bueno, pues como adelantarse a los hechos, crear suspense en base a saber el futuro, a tener más información que el personaje. Quiero decir, Caperucita Roja, ¿no? Es un cuento de suspense porque todos sabemos que el lobo se ha disfrazado de abuela, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más información que Caperucita y eso es lo que genera el suspense. En cambio, en una narración en primera persona, ¿cómo creamos el suspense? ¿Cómo creamos el misterio? Si lo está contando todo el que lo tiene que resolver. Pues ahí entran vamos a decir, los recursos narrativos que yo utilizo en mis novelas. La amnesia. La amnesia es una manera de esconderme a mí mismo la información, porque si estoy amnésico, ese es el propio enigma, ¿no? Saber por qué estoy amnésico o qué pasó cuando estaba amnésico. En Tremor Beach, las premoniciones, puedo ver el futuro. Aunque no me lo acabo de creer, pero puedo verlo. Entonces, eso es un recurso para generar suspense. Los presagios, los sueños, que son también otra de las claves de mis novelas. A través de los sueños creamos una especie de metamensaje, ¿no? Hacia el lector. Es decir, es imposible que mi personaje lo sepa, pero lo ha soñado. Yo creo mucho en los sueños, ¿no? Creo mucho en que, por ejemplo, ahora os estoy viendo y estoy memorizando subconscientemente vuestras caras y estoy sacando pequeñas conclusiones subconscientes de cada personaje que hay aquí y quizá esta noche tenga un sueño que es una especie de conclusión que mi cerebro ha sacado de alguien, ¿no? Es decir, igual de estas 16 personas o 17, no sé cuántos tienen la cámara encendida, hay algo que me llama la atención. No sé qué es, pero da igual. Y entonces ahí detrás alguien hace una conexión y esta noche sueño con un tigre que me come en las laderas del Tepoztlán. Entonces, ¿por qué he soñado esto? Bueno, entonces, ¿a qué voy? Pues que considero verosímil que un personaje, por ejemplo, logre saber quién es el asesino por un detalle inconsciente, ¿no? Entonces, presento el sueño, presento la simbología y el lector sabe que esa simbología tiene un sentido y ya le estoy creando suspense. Lo que quiero resumir con esta tontería del sueño, bueno, tontería o chiste, es que yo intento, o me parece un gran desafío, crear suspense, misterio, enigma, emoción, cuando todo el peso de la narración recae en una primera persona. Y bueno, yo estoy orgulloso y satisfecho de que creo que lo consigo. Así que tiene sus virtudes, que soy capaz de escribir una novela en 6 meses, y sus defectos, porque tengo que inventarme toda una serie de trucos y de magia para que funcione. Gracias, Melissa. Muchísimas gracias, ¿no? Muy interesante, de verdad que sí. Gracias. Mayela, adelante. Mayela. Vamos con el que sí. Está ahorita. Janet, adelante. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Un gusto y muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo tengo 2 preguntas. Una es, a mí me llamó mucho la atención la portada. Y me gustaría saber si... Es que me llama la atención que parece una pintura, pero parece una fotografía, la lluvia, las olas, la roca. O sea, la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. No sé si perdón mi ignorancia, no sé si
haciendo alusión a alguna pintura que ya existe o se creó especialmente para el libro, porque me llama mucho la atención, me gustó mucho la portada. Y una de las cosas que disfruté mucho del libro, que bueno, ahorita ya escuchándote, pues ya me da más contexto, que estos son todas las veces que se nombra a Stephen King, bueno, sus novelas, sus personajes, me encantó, o sea, esa parte la verdad es que me gustó mucho. Y te quería preguntar si en los momentos cuando tocabas en la banda con tus amigos, o ahora como escritor, si alguna vez tuviste a una Anne Wilkins, porque eso me llamó mucho la atención con los corazoncitos rojos. De hecho, hace poquito vi una película navideña que habla sobre algunas tradiciones que tienen. En Europa yo no sabía lo de los corazoncitos rojos, como que es muy, muy común aquí, pues la verdad es que no, y me llamó mucho la atención los corazoncitos rojos, aunque ya después me dieron miedo. Y esas son mis dos preguntas. Vale, la primera, ¿cómo era? Otra vez, Janet. Lo de la Tengo la portada. memoria. Ah, la portada. Sí, sí, Ajá. sí. Sí. Uy, lo siento, de verdad, no sé qué me pasa. Son las 9 de la noche, quizá, igual por eso. Como estoy de padre de mellizas, ya tengo el cerebro un poquito deteriorado. Bueno, pues la portada, la verdad es que sí que es una pequeña obra maestra del equipo editorial. Han seguido una clave, bueno, que es una clave común en las portadas, por lo menos en muchas portadas que se ven aquí en España, que es este personaje de espaldas, ¿no? Se ve muchísimo, la verdad, muchísimos personajes de espaldas, pero han conseguido una composición muy chula. Yo creo que es una composición, partirían del acantilado y han retocado, han trabajado mucho el oleaje. Es una clave también muy omnipresente en todas mis novelas desde Tremor Beach, bueno, en muchas de mis novelas, pero en esta serie de Illumbe han querido, pues bueno, que todas las portadas, vamos a decir que mi editora sueña con que esto sea una trilogía. De hecho, ella tiene claro que es una trilogía. Yo no tengo claro que es una trilogía, yo quiero seguir escribiendo las novelas que se me ocurran en Illumbe, pero ella pues lo tiene muy claro y quiere que sea una trilogía, y entonces dice que esos 3 libros tienen que tener una portada donde haya mar, acantilados y el personaje de espaldas. Es una mujer muy terca esta editora que tengo. No la voy a convencer de lo contrario. Pero yo querría escapar de esas portadas. Pero sí me gustaría ir hacia un tipo de portada que has acertado en una cosa que yo estoy buscando y todavía, y además siempre que puedo lo consulto, ¿no? Que es esta especie de naturalismo, que son cuadros, es muy realista, pero tiene un toque, bueno, es pintura. Me gustaría encontrar un autor y bueno, alguna vez voy investigando fotos de gente que le gusta fotografiar la naturaleza, de artistas relacionados con ellos, y estoy a la búsqueda de un concepto que pueda ser un concepto exclusivo de mis novelas, que sean portadas mucho más exclusivas, mucho más personales. No sé si conocéis, no sé cómo son en México, pero en España, por ejemplo, las novelas de Stieg Larsson, no sé si lo conocéis a Stieg Larsson, supongo que es el de Millennium, tenían una ilustración muy concreta, un estilo muy concreto de diseño. Todo estaba... Entonces tú veías una portada en una tienda y dices, ay, si es de la saga Millennium. Y lo sabías por la portada. Yo estoy buscando también eso, pero claro, esa visión la tengo que aportar yo. En la editorial normalmente tienen un buen equipo trabajando que le dedica unos días a tu portada, trabajan a fondo, desde luego sacan unas portadas muy chulas, pero no están haciendo esta investigación tan en profundidad a nivel artístico, ¿no? Entonces me alegro de que me lo digas, porque la portada yo creo que sí es buena, pero yo quiero llevarla a otro nivel, quiero llevar las portadas a otro nivel. Bueno, a ver si lo consigo. Y la segunda pregunta era... Janet, ¿cuál era la segunda pregunta? Que si alguna vez tuviste alguna Anne Wilkins, alguna fan así, tanto o como escritor o como músico. No, bueno, no. Quizá me hubiese gustado porque hubiese sido síntoma de un éxito apabullante, pero no. Bueno, sí, digamos como escritor, alguna vez, no sé, alguien se ha quedado más tiempo hablando o ha aparecido después de una presentación ahí en la calle, como, hola, hombre, ¿cómo así, tal? Pues no. Y bueno, pues
te voy a contar, pues hay de todo, ¿no? Pero no, nada obsesivo, nada. Pero sí que hay a veces que hay gente que se queda con ganas, pero bueno, no sé, como con ganas de hablar más, pero no, nada brutal, como que de repente llegues a tu hotel y haya un corazoncito debajo de la puerta, ni nada parecido, ¿no? Gracias por la pregunta. Me gustaría tener una gran anécdota para esta pregunta, pero no la tengo. En general, mis giras son muy aburridas. Muchas gracias. 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 Edgar, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, ¿cómo estás, Miquel? Buenas noches. Hola a todos. Edgar. Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho tu novela, me ha parecido así como profundamente descriptiva, a momentos así como que yo mismo me perdía, ¿verdad? De tantos detalles que das, que me hacía una imagen más que completa. Y Yumbe me ha encantado, aunque no existe. Exactamente. Aunque no exista, me ha encantado Yumbe. He estado también estoqueando a los personajes que mencionas en tu libro y aquí lo estaba buscando ahorita, como es mejor callarse, y también al otro músico y productor, ¿cómo se llama él? A ver, ya te digo, Nemo Wave, también los he estado estoqueando un poquito. Soy un poquito stalker, pero no mucho, no soy de peligro. Bueno, Y estás en México bueno, dentro de lo que cabe, o sea que bueno, tenemos cierta ¿cómo? distancia todavía, ¿no? No hay problema. Lo que estás al otro lado del charco, o sea que bueno, me siento Eso protegido. crees. Eso crees. Muy Mentira, bien. mentira. Sí, Le estoy has al otro metido lado del suspensa a charco. esto, Edgar, muy bien. Le has metido suspensa a la conversación, está muy bien. Muy bien. Pues en realidad no tengo así como preguntas, nada más decirte que me ha interesado mucho tu novela, la he disfrutado bastante y pues nada, bueno, sí te podría preguntar, ¿por qué la motocicleta o qué significa para ti las motocicletas? Ya sé que a ti te hubiera gustado ser músico, la guitarra, etcétera, pero a ver, cuéntanos un poco de la motocicleta que parecía también ser casi un personaje central, ¿no? Bien, bien, está muy bien la pregunta. Pero te voy a responder, no me voy a olvidar esta vez de la motocicleta, pero te voy a decir que ya que has stalkeado, hay una cosa que es interesante que estoy empezando a hacer. Es una cosa que he empezado a hacer con El Mentiroso. Porque claro, fueron las primeras novelas que yo escribía que ambientaba aquí, en el País Vasco. Antes mis otras novelas estaban ambientadas en Italia, estaban ambientadas en Irlanda, y entonces los nombres de los personajes eran pues creaciones que muchas veces es cierto que eran personas que conocía, porque me parecía, pues, más que buscar un nombre y un apellido o montarlo yo, ¿por qué no voy y robo uno que exista, ¿no? Entonces muchas veces, pues yo que sé, el recepcionista de un hotel, una azafata de un avión, me han prestado los nombres de las novelas, ¿no? Era un poco inmoral porque no les pedía permiso, pero bueno, yo tampoco pensaba que las iba a leer tanta gente, por otra parte. Pero con En plena noche y El mentiroso, esto ya se convirtió en un problema porque yo, por ejemplo, le robé el nombre a mi vecino de abajo. Yo vivo en el tercero, pues el del segundo es Félix Alcaraz. Es un actor bien conocido aquí en el País Vasco, un hombre muy bohemio. Y entonces yo todos los días cogía mi correo y entonces veía su nombre. Y decía, oh, qué nombre, qué bien suena, me lo voy a quedar. Y entonces lo puse de malo, ¿no? Y hay una serie de personas en El Mentiroso y en plena noche que son reales y les he tenido que pedir permiso para salir a la novela. El pobre Félix se lo pedí así como el último día, ya cuando estaba a punto de entregar Bajé con una botella de vino y le dije, Félix, mira, es que eres el malo del libro. No te importa, ¿no? No, no, encantado, es un honor, no sé qué, pero seguro, ¿no? Bueno, me dijo, después me llamó a la noche y me dijo, pero ¿cómo de malos? Quiero decir, o sea, es muy horrendo. Le dije, no, es un malo británico. Si mata, mata limpiamente, es una cosa con un veneno, como mucho, no te preocupes. Y entonces ya me dio permiso. Y hay muchos personajes de la vida real, Edgar, que tienes un nombre muy interesante, ya me enteré de tu apellido, que igual meto un Edgar en la novela. Muchos personajes que los luego coger de la vida real. Y respecto a la motocicleta, bueno, en realidad esto era todo una especie de plan de desplegar una serie de objetos de los años 90. Edgar Viloria. Suena bien, ¿eh? Sí, tiene musicalidad este.
Espero aparecer en una novela tuya ahora. Te dejo elegir bueno o malo. Malo de preferencia. Malo. Bueno, pues la motocicleta era parte de un plan maestro de hacer una especie de revival de los años 90 en España en general. Y en España había una serie de cosas como muy, vamos a decir, clásicas que todo el mundo conoce de los años 90. Y una de ellas son las motocicletas Vespino, que no sé si en México era una marca para nada conocida, pero en España todo el mundo soñaba con tener una Vespino, porque era como el símbolo de la libertad adolescente, tener tu motocicleta, Vespino, una Vespa ya era mucho mejor. Como decimos aquí en euskera, bueno, es una mezcla entre euskera y castellano, que es el que tiene Vespa tiene Nesca. Una Nesca es una chica, ¿no? Y entonces se decía, el que tiene Vespa tiene chica, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo soñaba con tener su moto. Y esta es un poco la razón de la moto, de comenzar con la imagen de la motocicleta y después ya convertirla en un objeto, en un puzzle, que es el puzzle de la moto, es la subtrama, que desde luego tienes razón, se convierte en un personaje en sí mismo, ¿no? La moto con la pegatina de la lengua de los Stones y todo lo que ocurre y cómo esa moto. Yo tenía muy claro que como es una novela a dos tiempos y además el Diego León es un músico, ¿cómo va a resolver un músico un caso que hace 20 años no pudo resolver la policía, ¿no? Entonces yo tenía claro, una de las primeras cosas que tuve claras es que la resolución del misterio iba a ser por descongelamiento. Quiero decir, lo que hace 20 años estaba duro y helado y congelado, que era todos estos testimonios, todas estas verdades ocultas, a los 20 años se habría ablandado, ¿no? Cuando Diego visita el pueblo, pues tenemos a un personaje que está muy enfermo, que tiene otras motivaciones, entonces ya no le importa tanto de contar la verdad. Entonces ha muerto uno, ha muerto el otro intenta chantajear, entonces se ha descongelado el misterio y Diego lo único que hace es aprovechar ese estado para avanzar en su investigación. Entonces la moto, que hace 20 años era una cosa con una gravedad total, lo que ocurrió con la moto, aunque habéis leído todos el libro, ¿verdad? Con lo cual se puede spoilear, ¿no? O sea, los que robaron la moto, hace 20 años no se les ocurriría hablar, pero pasados los años, pues bueno, no tampoco, pero les toca porque se les fastidia el chiringuito. Así que esa es la razón un poco de la moto. Gracias, Edgar Viloria. Próximo malo. Muchas gracias y voy a comprar tu próxima novela, espero salir de por ahí. Bueno, no te garantizo que sea la próxima, pero bueno, es un truco de marketing que tengo para ir vendiendo, ¿sabes? No, es broma. Ok, tendré que comprarlos todos. Muchas Claro. Gracias, Miquel. Gracias. Gracias, Edgar. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Hola, Miquel, un placer. Desde que empecé a leer tu libro, me atrapó de ¿y quién lo mató? ¿Por qué iban drogados? ¿Iba borracho? ¿Qué pasó? Y de ahí no pude parar a leer las 700 páginas. Me gustó mucho las referencias o cómo describes el pueblo. Como todos dijeron, me encantó Ilumbe, aunque no exista. Me podía sentir en ese pueblito lluvioso, frío y todo, que casi nunca salía el sol. Eso estuvo maravilloso. Cuando hace referencias de las peleas de Chuck Norris, igual me podía imaginar la escena de la película y la referencia en el libro. Una de las preguntas ya me la ganó mi compañera Mariel, que era lo de la ayahuasca. Sí, superado el nombre porque sí tiene referencia con el grupo hippie y la referencia de la ayahuasca con la ceremonia, eso me encantó. Y ya que platicas que pues sí tiene algo de relación con tu vida y el libro, los nombres de los personajes del grupo, ¿los conociste o cómo se te ocurrieron? ¿Tiene alguna referencia? Esa es mi pregunta. Más que los nombres, Ale, gracias por la pregunta, más que los nombres quizá los estereotipos, ¿no? O sea, quiénes eran, qué función cumplen en el grupo, fue vamos a decir, una labor pues de meditar un poco de todos los personajes que yo he ido conociendo en diferentes bandas, porque la verdad es que he tocado en muchas formaciones, ¿no? Desde que tenía casi 17 años hasta muchos años más tarde, y hoy todavía sigo, pero bueno, ahora ya sigo con un grupo de amigos que son los de toda la vida y no voy conociendo gente nueva, pero de todo el periplo de conocer un montón de músicos y de personalidades musicales, pues por ejemplo, Bert es una especie de mezcla entre dos personajes, un bajista con el que toqué y un teclista,
que eran pues como él, ¿no? Eran trascendentales, misteriosos, con una sabiduría, un conocimiento musical impresionante. Después, ese personaje de Nura, que me parece fantástico, es uno de los personajes que más me han gustado. Quizá está basado en una chica que no tocaba el bajo, sino que era cantante, y era una mujer muy fuerte, muy inteligente, a la que también le sucedió un tema con la salud y que además ahí, digamos, su reacción fue, nos dejó a todos pasmados, ¿no? Porque fue una mujer muy valiente, como se lo tomó, y cómo reaccionó ante una cosa tan grave, ¿no? Es en estas situaciones en las que ves crecerse a la gente y desde luego son una inspiración. Después, Javi, vamos a decir, Javi es como la pareja entre Frodo y Sam, ¿no? Son ese personaje, vamos a decir que Diego es Frodo, es el elegido porque tiene talento, es el que está tocado por la mano de Dios, ¿no? El que tiene el poder, ¿no? Y Sam es su protector, ¿no? Es siempre, yo creo que en la vida y en las historias siempre aparece este personaje protector que termina quizá resignándose a que él no tiene el mismo talento o el mismo don, y entonces él se conforma con esa labor de cuidador, de protector, de ensalzador de la persona que tiene talento. Eso es el papel que cumple Javi, que bueno, no está exento de sospecha, ¿no? Hay algún momento en la novela en que pues, podría ser el malo porque tenía celos, porque tuvo envidias, quizá incluso porque estaba demasiado apegado a Diego y que Diego empezase a salir con Lorea le provocó celos, ¿no? Incluso entre hombres, ¿no? Entre amigos, ¿no? Bueno, incluso a otro nivel, ¿no? Pero bueno, todo esto queda un poco en el aire. Después está Ibón, que es un personaje tan clásico del País Vasco, que tenéis que venir a visitarnos, porque es ese tipo callao, que nunca habla, que hay en todos los grupos de amigos. Entonces, igual en México es igual, ¿no? Pero en el País Vasco os lo juro que si vais a cualquier grupo de amigos hay un Ibón, un tipo callado, oscuro, que muchas veces no sabes ni su apellido porque no habla nada, ¿no? Y entonces ahí está Ibón, ¿no? Ese personaje hermético, romántico, quizá en el fondo, nunca sabremos bien su fondo, ¿no? Porque es una persona muy encerrada en sí mismo, ¿no? Y es un personaje pues pasivo-agresivo, ¿no? Que al final también a veces se deja llevar en el extremo por las emociones más fuertes, más desatadas, ¿no? ¿Quién me queda? No me queda nadie, ¿no? Javi, Nura, Bert, Diego. y el propio Diego, ¿no? Que un poco ya lo he presentado, pues quizás lo que me hubiese gustado ser a mí, ¿no? El personaje tocado por la mano del talento, de un talento excepcional, ¿no? A mí me gustan mucho las historias de los músicos que han triunfado, ¿no? De Elton John, de Bruce Springsteen. Leer la biografía de Bruce Springsteen, por ejemplo, fue uno de los motores de la forma que tiene Diego de hablar de su propia vida. Porque la biografía de Born to Run de Bruce Springsteen la está escrita por él en primera persona. Me gustaba mucho cómo atacaba determinados momentos de su vida. Y yo soy muy fan de estas historias de los grandes, ¿no? De cómo una persona como Elton John, ¿no? O como Freddie Mercury, es que soy muy fan de este tipo de cantantes, pues partiendo de una familia humilde donde posiblemente muchas veces no se le reconocía, no le empujaban a tener una carrera artística, ¿no? Sino todo lo contrario, pues eran unas personas que estaban tan tocadas, tenían un talento tan desbordante que tuvieron que hacerle frente, ¿no? No pudieron guardárselo porque era imposible no ser músico, ¿no? Con tanto talento. Es un poco lo que le pasa a Diego, ¿no? Que es este personaje, ¿no? Que está condenado a su talento, ¿no? Como decía Truman Capote, cuando Dios te da talento también te da un látigo, ¿no? Pues es lo que le pasa a Diego, que le han dado talento y le han dado un látigo para ser con él. Así que muchas gracias por la pregunta. Creo que es la única que me has preguntado, ¿no? ¿O no? Sí, nada más. Bueno, muchas gracias. Como estoy un poco amnésico. Bueno. Gracias. ¿Quién sigue, Víctor? Su micrófono está apagado. Silvia, adelante, por favor, perdón. Sí.
Hola, buenas noches, Michael, ¿cómo estás? Hola. No, por razones de trabajo no pude escuchar todo, estuve escuchando ratitos, pero bueno, ya ahorita sí ya estoy aquí. Algo que me gusta mucho son los lugares, a pesar de que sea un pueblo que dices que no existe, estuve googleando ahí algunas cosas y la isla, aunque se llama diferente, hay una isla muy similar. Y bueno, esos paisajes cantábricos, mi familia es de Asturias, entonces bueno, compartimos mucho de esos paisajes cantábricos. Me imaginaba así como que todo el paisaje, todos los lugares, padrísimo, o sea, te sientes en los lugares y lo disfrutas, ¿no? Ese viaje a la isla, como que quise hacerlo, el ferry famoso, y quise hacerlo, ¿no? Te agradezco esas descripciones de esos lugares y tengo que ir algún día de estos, pronto tengo que regresar. Sí. Mi pregunta, te oí al principio que decías que tú hilas mucho tus personajes entre una novela y otra. ¿A qué personajes de esta novela piensas continuar? O sea, como que yo sí siento que es así como cerrada, en el sentido en que ya se cerró el caso, etcétera, ninguno es un investigador, realmente es un músico y ojalá que Diego León siga en la música, no en la investigación, ¿no? Pero ¿a qué personajes estarías pensando? ¿Qué traes en la cabeza? Pues no, gracias por lo de los paisajes de entrada. Os diré que la zona, la comarca sí existe, es Urdaibai. Urdaibai es una comarca que la podéis googlear, es Urdaibai. Es una palabra vasca compuesta que es el río de los jabalíes. Urda es jabalí y Bai es río. Y es un valle maravilloso, muy bonito, con una marisma, donde hay varios pueblos enclavaditos. Uno de ellos es Mundaka, que Mundaka podría ser un estereotipo de Ilumbe. El pueblo de Mundaka, famoso por sus olas de surf y es un pueblo muy bonito. Así que también está muy cerca de Guernica, que está mencionado en la novela. Guernica es el pueblo que inspiró a Picasso en su famoso cuadro, por un bombardeo de la Legión Cóndor alemana, vamos a decir, bendecido por Franco, porque Guernica es es el núcleo emocional de la independencia vasca. No me voy a meter en política, pero en Guernica hay un árbol muy famoso, que es un roble, bajo el cual se reunían originariamente los pequeños señores del País Vasco, ¿no? Era el parlamento, vamos a decir, de los vascos, y por eso fue atacado. Entonces, esta zona es una zona muy emocional para nosotros, para todos los que somos de aquí, siempre tiene muchas referencias y aparte es muy bonita. Quizá yo la embellezco más en mis novelas, quiero decir, le quito casas, le quito muchos rascacielos, le quito gente, las hago más solitarias. Hago cosas que realmente me gustarían hacer, hago demoliciones, ¿no? Demoliciones de cosas que me molestan, que no deberían estar salpicando la montaña, ¿no? Entonces, bueno, Ilumbe yo de entrada siempre quise que fuese un escenario fantástico porque no quería circunscribirme o comprometerme a un pueblo, ¿no? Porque el pueblo siempre, lo siento como limitado, en cambio un pueblo fantástico siempre puede crecer hacia un lado. Pues Santa Brígida, que es el sanatorio, es otro sanatorio que está en el País Vasco, pero no está en esa zona. La isla de Isarbels está muy basada en la isla de Ízaro, pero por ejemplo no hay ningún ferry que vaya a Ízaro porque está prohibido, porque es un santuario de aves y no se puede ir a visitar la isla de Ízaro. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que he ido haciendo una especie de collage, de pastiche, y Lumbe es el resultado, ¿no? Entonces, espero que algún día podáis visitar la zona de Urdaibai. No sé, os dejo la impresión a vosotros. Yo creo que la vais a disfrutar, es muy bonita, pero quizá el dibujo que hago de Ilumbe es todavía más, podría ser más un pueblo de Asturias, ya que has mencionado Asturias, porque Asturias sí que tiene pueblos muchísimo más aislados y muchísimo menos densos. Y Galicia. El País Vasco es muy denso al final, que ha tenido mucha industria, tiene una economía muy pujante y han crecido casitas por todos los lados. Pero bueno, dicho lo cual, ya se me ha olvidado la segunda pregunta. La relación de qué personajes son los que continuarías o... Pues la novela que estoy escribiendo, Silvia,
ocurre otra vez en Illumbe y principalmente ponemos a Nerea Ruti como la personaje principal, que es Nerea es la chancha, la policía que Sí. está actuando, que también fue policía en El Mentiroso. Entonces ya le venía tocando el papel principal. Seguimos con su tío, que está en el sanatorio, pasa algo, su compañero. Félix Arcarazo, el escritor, sigue siendo una referencia que está en el trasfondo de las 3 novelas, porque El Mentiroso también comenzaba con Félix Arcarazo, aquí también se le menciona, y en la tercera también tiene cierto porqué en la trama. Y a mí me gustaría rescatar a Nura, lo estoy escribiendo ahora y estoy como buscándole un hueco a Nura para que tenga su papel, porque ya digo que es un personaje que me enamoró y me gustaría darle vida, recorrido, y también explicar cómo está, ¿no? ya que la dejamos enferma en plena noche, ver lo que ha pasado. Así que bueno, ese es un poco el plan, la verdad. Rescatar Gracias. estos personajes. Gracias a Algo ti. que me llamó mucho la atención, me gustó, siempre, pues de niña como que me llamaba mucho la atención el euskara, el aprender vasco, y que se me hacía así como que totalmente diferente a cualquier otra cosa. Y pues nunca tuve la oportunidad y a lo mejor tampoco la necesidad, pero aprender alguna que otra palabrita por ahí me encantó. Gracias. Pues gracias, sí, hace un poquito de pedagogía el libro, es verdad. Gracias. Adri, adelante, por favor. Hola, buenas noches por allá. La verdad es que me encantó tu novela, la primera que leo de ti, y estaba yo muy intrigada cuando comenzó la historia, porque igual como dice Janet, la portada es muy llamativa y de verdad es que en cierto modo el País Vasco me llama a mí mucho la atención. Creo que con esta ya sería la 4ª novela que leo ubicada la 5ª novela ubicada en País Vasco. Entonces, ahora sí que hiciste de Yumbe un lugar y más que nada un personaje más de la novela. Y no solamente eso, porque yo buscaba en internet así como, ¿dónde está Yumbe? No está en ningún lado, ¿dónde está? O sea, yo lo buscaba. Y porque aparte hacías que caminar por cada una de sus calles, de sus marismas, de sus rincones, de sus lugares, fuera toda una experiencia completamente, y lo llenaste de experiencias, porque en cierto modo no solamente Iyumbe son sus calles y sus lugares, sino también su clima. O sea, nunca salimos de la ¿cómo se puede decir? De los climas húmedos, de los climas tormentosos, y eso le dio más efecto a la novela. Y otro detalle que también me encantó, y lo acaba de decir Silvia, es el euskera. El euskera yo creo que es de las cosas que más destacan en tu novela, y me encantó de verdad, o sea, regresar al euskera, al lenguaje del País Vasco, y me gustó mucho, y más que nada, no perderme, porque al principio yo decía, ¿y esto con qué se come? Pero gracias a que ha habido autores anteriores que he tenido y tienen la amabilidad de poner atrás de sus libros un diccionario de euskera, así como de lo más usado, papá, mamá, policía, lo más usado en su novela, te lo ponen atrás. Y eso es muy bonito. ¿Tú cómo te sientes al momento de describir cada uno de estos lugares y más que nada hacer de los lugares y del lenguaje un personaje más de tu novela? Sí, gracias por la pregunta, Adriana. Pues yo la verdad es que sí que tengo este diálogo interior que el personaje va pensando. Tengo también pasajes muy rápidos, secuencias de acción. Pero después para mí una de las escenas más importantes o uno de los momentos más importantes del libro es el atmosférico. Me encanta crear atmosferas. Además me encanta, digamos que es de los pocos textos, ¿no? Todos los retoco, ¿no? Pero los textos atmosféricos los retoco con especial cariño. Les doy muchas vueltas a esos párrafos porque me gusta conseguir con muy poco, mucho. Y es un pequeño divertimento literario, ¿no?
Pues no, yo, por ejemplo, soy un gran fan de estos escenarios, entonces voy a la cala de Ondarchape, que existe, ¿no? Está rodeada de brazos de piedra negra, ¿no? Entonces voy una noche, alguna vez he nadado de noche, no soy ningún valiente, pero me voy a nadar por la noche y estoy ahí en medio del mar en la oscuridad, ¿no? Y entonces me encanta volver a ese momento y decir, solo 4 líneas. Vamos a intentar transportar a aquello, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué colores? ¿Qué olor? ¿Qué sensaciones? Intentarlo. Y esa parte sensorial, yo creo que me lo decís mucho y me alegro, pero es que a mí también me encanta, me gusta jugar con la parte sensorial. En todas mis novelas hay una parte atmosférica, sensorial, que creo que efectivamente le da pues, otro valor al libro, ¿no? Y los paisajes solitarios, la humedad, el frío. ¿Sabes lo que pasa? Que en España, en el norte, aquí en el Cantábrico, pues tenemos un clima muy malo. Pero el resto del país, pues es España. Hace sol, hace buen tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vendo muchas novelas gracias a eso, porque a la gente de Andalucía les encanta pasar frío. ¿Sabes? Ellos están con sus 40 grados a la sombra. Cogen mi libro y dicen, ¡ay, qué bien! Qué fresquito, ¿no? Cuánto llueve en las novelas de Miquel, ¿no? Y no, es broma, pero es cierto que yo creo que queda, ya te digo que mis referencias eran Edgar Allan Poe, Lovecraft, gente que escribía historias que ocurrían en Nueva Inglaterra, ¿no? En el norte del país, y creo que acompaña la oscuridad, acompaña la climatología muy adversa, las tormentas, acompañan un poco al lenguaje del thriller, ¿no? Del misterio. Le ayudan, ¿no? Yo creo que así como pues ¿cómo se llama el director japonés? Akira Kurosawa, ¿no? Siempre utilizaba los elementos naturales, el viento, el fuego, el humo, para dotar de velocidad a sus escenas. Tú pones al personaje en la epifanía final, ¿no? Cuando se da cuenta, ¿no? Y justo en ese momento empieza a soplar el viento de una galerna, se empiezan a mover las hojas, estás acelerando el corazón del lector, ¿no? Estás creando una escena mucho más poderosa. Entonces, para mí la climatología ayuda a la narrativa. Igual que cuando contamos una historia de terror, es mucho mejor apagar las luces, encender el fuego y que no sepas muy bien qué se está moviendo a tus espaldas, ¿no? Esa atmósfera es muy importante para contar una historia, ¿no? Entonces, no vamos a encender las luces de la cocina, ¿no? Y ¡pum! Yo creo que todo participa, ¿no? En que el efecto de la lectura sea mucho más embriagador, mucho más inmersivo, perdón. Entonces, bueno, yo creo que lo hago por eso. Y después me divierte mucho estar ahí como un artesano dándole al párrafo a ver hasta que consigo uno que me gusta, pequeño, que no abulta mucho, pero consigue darle ahí al lector lo que necesita, ¿no? Para que vosotros, con vuestra propia imaginación, os vayáis a ese lugar que tengáis en vuestras vidas, ¿no? Que se parezca, que al final se trata de que vosotros conectéis con vuestras propias experiencias, ¿no? Yo no os puedo hacer vivir en el Yumbe, seguramente habéis estado en una proyección que habéis creado del Yumbe en base a algo. Preguntaros por qué. Ese es vuestro trabajo. Pero bueno, me alegro de enganchar con esto, sí. Es que Gracias, creaste un Adriana. Derry, o sea, creaste un Derry y eso me encantó. O sea, porque es muy difícil crear un personaje que sea lugar. Y en este lugar se encerraba todo completamente. O sea, sí teníamos menciones de otros lugares de España, pero este en específico tenía su propia voz y su propia forma y ¿cómo se puede decir? Su propia alma. Y solito, Sí. o sea, solito, y está precioso. A mí me encantó la parte de cuando se mete al agua, yo prácticamente me moría de frío, como cuando lo están atacando, se mete él al agua y sale y así de, ¡ay! ¿Por qué? Tuve que comer chocolate después de eso. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muy bien, muchas gracias. Albert, adelante con Hola, tu ¿qué tal? pregunta. Pues ya casi ya en la recta final, pues nuevamente agradecerte el que hayas acompañado. La verdad es que disfrutamos mucho tu libro, ¿no?
Y fíjate que de todo lo que has mencionado, que he ido escuchando, ya varias de las preguntas fueron contestadas, pero hay tantas otras que me gustaría hacer. Y por ejemplo, recuerdo, bueno, la semana pasada, si no me lo recuerdo, tuviste una entrevista con Katzenbach. Entrevistaste a Katzenbach de su nuevo libro, y que él también es uno de los que escribe thriller. Y bueno, no conozco toda tu obra, porque pues apenas estamos descubriendo, pero está muy en boca, y también con lo que mencionabas hace un rato de la tecnología y estar ahorita aquí inmersos, y ahorita que salió el tema de Viloria, y a lo mejor todas estas partes que se van juntando justamente, que tú vas tomando en cuenta para formar una nueva historia. ¿Qué tanto te dejas tú influenciar por todos estos escritores, en el caso de Stephen King, en el caso a lo mejor de John Katzenbach, y de algunos otros que escriben thriller, comparado con tu literatura tuya? Bueno, siempre tienes que tener un espacio para crecer y aprender, ¿no? Y yo creo que hubo una época en mi vida en que mis lecturas fueron verdaderamente importantes, porque me dieron ese primer perfil, pero hoy en día lentamente yo ya estoy encontrando, no lo he buscado, pero lo estoy encontrando, pues una voz narrativa propia, ¿no? Con unos recursos, unos fetiches, unas claves, una forma de contar, que yo quiero pensar que es pues, una maduración, ¿no? de diferentes influencias, como bien habéis dicho, Stephen King, de Patricia Highsmith, yo siempre la nombro, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, y otros tantísimos, quiero decir, porque yo leo no solo de novela negra o de thriller, sino cualquier autor que me parezca interesante, que tenga un libro que me recomienden o que por algún tema me atraiga, pues lo devoro, ¿no? Y yo creo que todo esto se va quedando y tú vas cogiendo recursos de uno, de otro. Precisamente Katzenbach, el otro día en la entrevista, él hablaba de su sistema, ¿no? Que es poner a sus personajes en un grave aprieto, en un agujero, como lo dice él. Y sí, la verdad es que estuve pensando, dije, me ayudó, por ejemplo, con la novela que estoy escribiendo, dije, tengo que enfatizar ese agujero, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de hablar con un autor, muchas veces dices, bueno, sacas conclusiones para el trabajo que estás haciendo también. Sí, con la novela de Katzenbach, la verdad es que, bueno, respecto a En plena noche y al hilo de una pregunta que creo que se ha quedado antes en el tintero, que son las redes sociales, ¿no? Y el peligro que tienen y tal. Bueno, yo tengo esta pequeña teoría sociológica. Yo creo que dentro de 20 años, sabéis que el tabaco, cuando compras un paquete de cigarrillos, por lo menos aquí en España, ya ponen una especie de anuncio y dice, cuidado lo que estás metiéndote en el cuerpo, ¿no? Esto es peligroso. Yo creo que las redes sociales dentro de unos años les van a poner un mensajito también. Porque son peligrosas. Yo creo que son peligrosas. Yo creo que a un tipo de 45 años como yo, pues le hacen un poco de daño, pero no tanto. Pero a estos chavales que están empezando a adoptarlas ahora, son una trampa. Porque son inmersivas. Cognitivamente son inmersivas. ¿Qué quiero decir? Si habéis jugado, ahora se han puesto muy de moda los juegos de 3D, estos de las Oculus. Entonces tú cuando estás en un juego de esos te lo crees. O sea, es que crees que te caes y de hecho saltas en el salón de tu casa como si te estuvieses cayendo, ¿no? Entonces esto es una experiencia de inmersión cognitiva, ¿no? Pero es en el aspecto físico. Tú mueves tus brazos porque crees que te estás cayendo. Las redes sociales son inmersivas a un nivel de agravio, de comparación, el estado general de las cosas. Es decir, tú te estás a comparar con otras personas que aparecen en las redes sociales, ¿no? Recientemente ha fallecido una actriz aquí en España muy famosa, no sé si la conoces en México, Verónica Forqué. Esta mujer se quitó la vida. Tenía muchos problemas, pero es cierto que había sido vapuleada en las redes. Había sido vapuleada. Y entonces, claro, la gente dice, bueno, no te vas a quitar la vida solo por Twitter.
Pero lo cierto es que si tú eres una persona que estás muy sola, no tienes mucho acceso a nadie más, en tu vida te has quedado sin los alicientes o las personas que te ayudaban y solo te quedan las redes, ¿no? Y las redes te vapulean, pues es como si te vapulean en clase, ¿no? Como si fuese un bullying, ¿no? Entonces yo en plena noche, desde luego no he desarrollado el tema, pero sí que es cierto que dejo caer una opinión muy sólida y muy seria y muy grave que tengo sobre este tema. Sí que me parece que las redes hay que tratarlas con cuidado, que nos pueden afectar, que parece un juego, pero que lentamente nos erosionan, ¿no? La felicidad. Entonces yo ahí dejo mis 20 cents, como dicen, ¿no? O como dicen los americanos, como lo dicen, dejo mi pequeño consejito dentro de mi thriller para que la gente tenga cuidado. Muchas gracias, Miquel. Miquel, pues no nos queda más que agradecerte el que hayas aceptado esta plática. Creo que, bueno, fuera de lo de las redes sociales, has contestado la mayor parte de nuestras preguntas y lo que a lo largo de estas últimas semanas estuvimos poniendo en el chat. Así es que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y como un último favor te queremos pedir una foto aquí con tu libro. ¿Y yo le tengo que hacer la foto? No, no, nosotros sí. la hacemos. Ah, vale. Sí, y yo no tengo mi libro. Vaya, pues no lo tengo. Bueno, os saludo. Y aquí en México, el único detalle que en México solamente lo tenemos en digital porque con lo de las editoriales no podemos, bueno, es complicado como la parte de la impresión. Eso no solo pasa en México, es Latinoamérica en general, y es una discusión que yo tengo con mi editora, y lo estamos empezando a solucionar, ¿eh? Lo que viene pasando es que para determinados autores, bueno, sacar la foto si es posible. Sonrío. 1, 2 y 3. Listo. Pero vamos, que lo tenemos que solucionar, que es un tema logístico y de intentar que las editoriales en México y en los países de Latinoamérica lancen ellos el producto, no más que lo importen, que es un tema económico y logístico, pero bueno, yo espero, y de hecho voy a hacer que se comprometa mi editora, voy a intentar que la próxima novela salga y se lance a la vez en España, en México, en Uruguay, en Argentina. Quiero contar con su compromiso, o por lo menos dentro del mismo mes que vayan surgiendo en los diferentes países ediciones en papel con las tiradas quizá más discretas, porque tengo menos lectores en México, pero que surja como un libro hecho en México y que se lance en las librerías. Así que bueno, espero que sea así. Muy bien, y bueno, pues dejar la puerta abierta a que te vamos a seguir leyendo porque ha sido una muy grata experiencia y ya estaremos en contacto para tener un encuentro como este próximamente. Encantadísimo, y si queréis invitarme a la Feria del Libro de Guadalajara, encantado. Yo hago la maleta ya. Para el próximo año. Claro vale, que sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias. Hasta la Gracias próxima. a vosotros. Chao, chao. Besos. Gracias. Gracias, bye. Muchas gracias, Miquel. Hasta pronto. Yo espero Hasta leer pronto. mi nombre por ahí. Sí, Edgar, estate atento. Claro, gracias. Gracias. Bye. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de que se vayan, no se vayan aquí.